En el tutorial de la unidad 2 vamos a empezar a tratar el sistema translacional como un sistema de control en lazo cerrado. Estos son sistemas retroalimentados en donde la señal de salida tiene un efecto sobre la acción de control mediante ajustes continuos hasta lograr un error igual a cero. En adición al sistema de control se hace uso de distintos compensadores, proporcionales, integrales y de derivadas. Además, se trabajará con dos parámetros para determinar la estabilidad del sistema, el margen de fase y el margen de ganancia, mediante métodos de respuesta en frecuencia. Este es el índice de la presentación. Vamos a presentar el problema, mostrar la secuencia, la metodología a seguir, conclusiones y por último las referencias. Los sistemas en lazo cerrado están presentes en nuestra vida cotidiana, por ejemplo en los calentadores eléctricos. En este tutorial se trabajará con el sistema dinámico de dos masas, dos resortes, dos amortiguadores y dos entradas en lazo cerrado. Se realizará el análisis de los controladores del sistema para posteriormente analizar la estabilidad del sistema mediante el criterio de Nyquist, el criterio de Root y los diagramas de Bode con los parámetros de margen de ganancia y de fase con la función de transferencia del modelo. Esta es la secuencia que vamos a seguir. Primero se realizará el análisis de los controles de tipo de ganancia proporcional, integral e integral con cero de compensación. Posteriormente se realiza el análisis con polo de compensación, el análisis del criterio de Nyquist y el criterio de Root en lazo abierto y lazo cerrado, el análisis del margen de ganancia y de fase con la función de transferencia y por último la respuesta en frecuencia con el diagrama de Bode. Recordemos que los valores propios de la matriz son equivalentes a los polos del sistema. En la imagen se muestra el código y los resultados en consola de los valores que utilizaremos. Aquí está nuestro código para obtener los polos y aquí están los valores de nuestra ganancia y nuestros valores propios, ya que tenemos que trabajar con ellos. Para nuestro bloque con ganancia proporcional se utiliza la representación en espacio de estados y se crea un diagrama en lazo cerrado del sistema con la herramienta XCOS para cada entrada del sistema. Es decir, la fuerza 1 y fuerza 2 con cada masa y con cada función de transferencia. Por ello son 8 entradas. Para la ganancia proporcional se coloca un bloque de ganancia gain posterior al bloque de suma de la retroalimentación. Las ganancias están determinadas por la matriz K. Por ello se utilizan coordenadas, ya que es una matriz de 2×4. Y cada señal corresponde a la señal en color rojo representa la posición de la masa 1, la señal en color azul representa la velocidad de la masa 1, la señal en color naranja representa la posición de la masa 2 y la señal en color verde azulado representa la velocidad de la masa 3. En la respuesta del sistema se observa que la posición de las masas 1 y 2 llegan a máximos distintos y después de 5 y 8 segundos respectivamente se estabilizan. Con las velocidades sucede lo mismo, con la diferencia que ahora la velocidad de la masa 2 es mayor que la de la masa 1. Una ganancia muy grande en el camino del controlador será largo para el elemento y si es muy pequeña no se logra un control satisfactorio. Para el bloque con integrador y ganancia proporcional, además del bloque de ganancia se coloca un bloque integrador. Esto hace que el sistema se desestabilice y la posición y velocidad de cada masa tome valores muy elevados. Este controlador integra la desviación del sistema teniendo como resultados que la razón de cambio de la variable manipulada es proporcional a la desviación del sistema. Este tipo de controlador se conoce como PI y sirve en aplicaciones de control de fluido de líquido, control de presión de vapor en donde las magnitudes cambian abruptamente. Continuando con la representación en espacio de estados y ahora con el bloque de cero de compensación, ahora a la entrada del sistema retroalimentado se coloca un bloque de integración CLR con numerador S+1 y denominador S, seguido del bloque de ganancia. El comportamiento es similar al del controlador con ganancia proporcional. La diferencia de este integrador es el uso de cero de compensación, lo que permite que el sistema se estabilice. El cero disminuye el tiempo de levantamiento e incrementa el sobrepaso máximo de la respuesta a entradas escalón. Análisis con polo de compensación. Cuando se agrega un polo de compensación a la función, el sobrepaso máximo disminuye y el tiempo de crecimiento de la respuesta escalón disminuye. Cuando el polo y el cero son cercanos, la contribución angular del compensador es de aproximadamente 0 grados. Se recomienda seleccionar el cero con valores cercanos al origen y lejos del polo más significativos del proceso. Es por ello que se seleccionaron los valores de 0.0
111 y 0.001. Reduce el error de una manera apenas apreciable. Análisis del criterio de Nyquist. El estudio se realiza en el plano complejo, sobre el valor -1 y el número de vueltas alrededor de este que se observan en el diagrama obtenido por cada función de transferencia de la matriz. Primero se obtiene la función de transferencia, la cual es una matriz de 2 columnas y 4 filas. La primera columna corresponde a la entrada F1 y la segunda a la entrada F2. Las funciones de posición Ft1 y Ft3 son iguales. Lo mismo sucede con las funciones de la velocidad Ft2 y Ft4. Diagramas polares. En la parte superior se muestra el código que se aplicó a cada función de transferencia para obtener los diagramas polares. En el Ft se coloca la función estimar. Criterio de Nyquist. Se desarrollan las funciones presentadas anteriormente y se desarrolla el criterio de Nyquist, que se obtiene con esta fórmula. A cada una para obtener los polinomios de donde se obtendrán los ceros y polos en lazo cerrado con el comando roots en Scilab. Estas son las funciones que obtuvimos con el criterio de Nyquist. Y para el primer caso se tienen todas las raíces con parte real negativa, por lo que -1 más j sub 0 no está dentro del diagrama. La trayectoria es en sentido horario y las curvas no rodean al punto, por lo tanto el sistema es estable. Para las otras funciones todas las raíces tienen parte real negativa, por lo que no habrá rodeos alrededor de -1 más j sub 0, por lo tanto el sistema es también estable. En esta parte se muestra el comando para obtener nuestros valores para la tabla de root. Se utiliza el denominador que es común en todas las funciones, que es el polinomio, que se muestra aquí. Y posteriormente se elabora la tabla de valores. En lazo abierto, como se puede observar, los elementos de la primera columna existen y son positivos, mientras que en la segunda hay 2 ceros. En la parte inferior se muestra el diagrama de X-cos que se estará utilizando para probar los valores de las ganancias obtenidas. El polinomio que se emplea para el criterio de root en lazo cerrado es distinto y en él se encuentra la variable k. Es en realidad un coeficiente de polinomios con k en el numerador y denominador. Los valores obtenidos se muestran en las tablas para las posiciones y las velocidades respectivamente. Y aquí están los arreglos finales de nuestro criterio de root en lazo cerrado. Estas son las respuestas del sistema a diferentes ganancias. Cuando el sistema trabaja con una ganancia de -3.95, también es estable. El sistema presenta varias oscilaciones, aunque con amplitudes pequeñas. Estas oscilaciones están acotadas entre el -1 y -2. Luego de 22 segundos aproximadamente se estabiliza en 0. Cuando el sistema trabaja con una ganancia negativa cercana a 0, sigue siendo estable. Y cuando el sistema trabaja con una ganancia cercana a 0 positiva, sigue siendo estable y las oscilaciones son menores. Y por otra parte, cuando el sistema trabaja con una ganancia positiva muy grande, se desestabiliza. Esta es la respuesta del sistema igual a diferentes ganancias con la otra tabla de nuestro criterio de Nyquist. Con una ganancia negativa grande, el sistema se estabiliza de una manera un poco extraña, aquí con una pequeña oscilación. Cuando tiene una ganancia negativa muy pequeña, igual la oscilación es pequeñita. Cuando es una ganancia positiva cercana a 0, se estabiliza después de un largo periodo de tiempo, pero la oscilación es menor. Y cuando tiene una ganancia positiva grande, el sistema se desestabiliza. Análisis del margen de ganancia y de fase con la función de transferencia. En los diagramas superiores se encuentran los de las posiciones de nuestro sistema y en el otro están las velocidades de las masas de nuestro sistema. En el primer diagrama sí se comporta como un sistema de segundo orden, mientras que el segundo decae como uno de primer orden. Los márgenes de ganancia y fase altos se traducen en una mayor estabilidad. Respuesta en frecuencia con el diagrama de Bode. Para obtener los diagramas se ejecuta el siguiente código. Se definen las variables empleadas y se coloca la función de transferencia a trabajar, y con syslin se define la función para el diagrama, y para generar el diagrama se llama la función en el comando Bode seguido de la función con la que se está trabajando. Para Ft1 y Ft2, que es la posición de las masas, se muestran aquí los diagramas de Bode. Este sistema tiene un ligero amortiguamiento. Se tiene una pendiente de 40 decibeles con 2 polos y 2 polos complejos conjugados, respetando lo establecido para sistemas de segundo orden.
Si tiene una frecuencia de corte positiva y una fase en ese punto de menos 90 grados y la fase va de 0 hasta menos 180 grados. Estos son los diagramas de Bode para Ft2 y Ft4, que son las velocidades de las masas. La magnitud tiene las mismas características que un sistema de primer orden. La pendiente de la curva de magnitud es de menos 20 decibeles por década y la fase se encuentra acotada entre 90 y menos 90 grados. Como conclusiones, los sistemas de control en lazo cerrado se corrigen por medio de la retroalimentación, es decir, compara la señal de salida con un valor fijo y se ajusta para llegar a este logrando sistemas altamente estables frente a perturbaciones. Además, existen dos enfoques de diseño en el dominio de la frecuencia, el del diagrama polar y el del diagrama de Bode. El diagrama de Bode se recomienda, pues aunque la ganancia en lazo abierto cambie, la fase permanece igual, y si se agrega un compensador al sistema, se puede añadir al diagrama original, mientras que en Nyquist es necesario dibujar un nuevo diagrama si se añade un compensador. Estas son las referencias que utilizamos.